Nunca imaginé que el día en que celebrábamos el 5º aniversario de mi panadería, mi orgullo, mi refugio, mi pequeño milagro construido con mis propias manos, terminaría convirtiéndose en la escena más humillante de mi vida. Estábamos todos reunidos, sonriendo, brindando, disfrutando una noche que se suponía especial, hasta que Camila, la hija de mi esposo, dejó caer una frase que atravesó la mesa como un cuchillo frío. Pero lo peor no fue lo que ella dijo, sino la respuesta inmediata de mi propio marido, quien debería haberme defendido. En ese instante, frente a toda mi familia, sentí como mi dignidad se rompía en pedazos. Y aún así, dentro de mí, algo comenzó a despertar. Algo silencioso, algo peligroso. Ese fue el verdadero inicio de todo. Si quieren saber cómo una mujer aparentemente tranquila empezó a transformarse desde aquella noche, quédense conmigo. Lo que vino después cambiaría mi vida para siempre. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas empañadas de mi pequeña panadería, sentí por primera vez en mucho tiempo un cansancio que no pertenecía al cuerpo, sino al alma. Me senté en mi mesa habitual, donde siempre revisaba pedidos y cuentas, pero ese día no podía concentrarme. La escena de la noche anterior se repetía una y otra vez en mi mente como un eco insoportable. La risa incómoda de mis familiares, el silencio helado después de las palabras de Camila, y por encima de todo, la voz de mi esposo diciendo que yo no era nadie para hablar de éxito. Una frase corta pero afilada como una navaja. Me quedé mirando mi taza de café fría, pensando en cómo había llegado a ese punto. Siempre me dije que la relación con Camila solo necesitaba tiempo, que era normal que un adolescente resistiera la presencia de una mujer que no era su madre biológica, pero mientras observaba el vapor tibio que salía del horno y escuchaba el sonido de mis empleados amasando la masa, entendí que yo llevaba años mintiéndome. Era como si me hubiese obligado a encajar piezas de un rompecabezas que nunca pertenecieron al mismo juego. Y sin embargo, yo insistía, como si algún día la realidad fuera a cambiar solo porque yo quería creerlo. Recordé la primera vez que traté de poner límites en casa. Camila tenía 15 años y había llegado muy tarde sin avisar. Yo le dije suavemente que debía respetar horarios. Ella me miró con esa mezcla de desafío y burla y lanzó un «Antú, no eres mi mamá, no me digas qué hacer». Aquella noche lloré en silencio en el baño, pero mi esposo me dijo que era normal, que Camila solo necesitaba adaptarse, que no debía tomarlo personal. Así que guardé mis emociones en un rincón y seguí adelante. Pero con los años, las cosas no mejoraron. Cada vez que intentaba enseñar algo, Camila respondía con desdén. Y si yo intentaba corregir alguna actitud, mi esposo intervenía inmediatamente. No te desgastes, ella es joven. O peor, no eres su madre. No hagas esto más difícil. A veces yo no sabía si me estaban pidiendo paciencia o si simplemente me estaban pidiendo que desapareciera de la ecuación. Y aún así, seguí intentando, porque creía que el amor se construye con tiempo y esfuerzo, incluso cuando duele. Mientras pensaba en todo esto, miré alrededor del local. Las vitrinas llenas de panes dorados, el olor dulce de la vainilla y la canela, el murmullo de los clientes entrando poco a poco. Todo eso era mío, todo lo había logrado yo. Y aún así, la noche anterior, mi esposo se había atrevido a decir delante de todos que yo no era nadie para hablar de éxito. Era irónico, casi absurdo. Él había visto mis desvelos cuando abría la panadería hace 5 años. Había visto mis manos agrietadas, mis madrugadas, mis ahorros puestos en riesgo. Sin embargo, cuando su hija me humilló, él eligió ponerse de su lado sin dudarlo. Tal vez porque era más fácil, tal vez porque siempre lo había hecho. Respiré hondo, tratando de contener la mezcla de dolor y rabia que empezaba a brotar dentro de mí. Empecé a revisar mis cuentas para distraerme, pero entonces
Mi mirada se detuvo en una carpeta llena de papeles, facturas, recibos, comprobantes de transferencias, todos con algo en común y mi nombre, todo pagado por mí. Recordé cada uno de ellos, como si los estuviera firmando nuevamente. El celular nuevo de Camila, las clases de arte, las clases de baile, las mensualidades de la universidad privada, los gastos semanales de compra, la ropa, los materiales especiales, todo salía de mi bolsillo. Todo. Me invadió una sensación amarga. ¿Desde cuándo yo había dejado de ser una esposa y me había convertido en una especie de cajero automático emocional? Desde cuando mi generosidad se había transformado en una obligación tácita. Desde cuando yo había aceptado esa vida, creyendo que era normal que yo era parte decir, la adulta responsable. Seguí revisando documentos, uno a uno, y cuanto más revisaba, más clara se volvía la imagen de lo que realmente había estado viviendo. No era una familia, no era un hogar, era un sistema donde yo sostenía todo, emocional y financieramente, mientras ellos tomaban sin dar nada a cambio. Y lo peor era que yo misma había permitido esa dinámica. Había callado, había cedido, había tratado de ser comprensiva. Y esa comprensión había sido recibida como debilidad. En ese momento sentí que necesitaba aire. Salí al pequeño patio trasero de la panadería, donde solía tomar mis descansos cuando la carga de trabajo era demasiado grande. Me senté en una banca de madera y cerré los ojos. El murmullo de la calle, el sonido lejano de un vendedor ambulante, el aroma a café recién hecho, todo parecía continuar como si el mundo no hubiese cambiado la noche anterior. Pero para mí sí había cambiado. Algo se había quebrado, algo profundo, algo que yo ya no podía ignorar. Me pregunté en qué momento había dejado de ser yo misma, en qué momento había comenzado a justificar cada desplante, cada palabra hiriente, cada silencio incómodo. Me di cuenta de que había construido una narrativa para sobrevivir, que Camila necesitaba tiempo, que mi esposo estaba estresado, que la convivencia era difícil, tantas excusas para evitar enfrentar una verdad evidente. Ellos nunca me habían visto como parte esencial de la familia, solo como un recurso en un soporte, una conveniencia. Mientras respiraba profundamente, pensé en el futuro que realmente quería. Visualicé una vida donde no tuviera que caminar con pies de plomo dentro de mi propia casa. Una vida donde el respeto no fuera algo que yo tuviera que mendigar. Una vida donde yo pudiera ser valorada no por lo que daba, sino por lo que era. Esa idea, que antes me habría parecido egoísta o imposible, ahora empezaba a sentirse como un derecho básico. Volví a entrar al local con una determinación silenciosa. Tenía que dejar de justificar lo injustificable. Tenía que abrir los ojos de una vez por todas, porque la noche anterior no había sido una simple discusión familiar, había sido la confirmación de algo que llevaba años gestándose en silencio. Yo estaba sola en esa casa, aun cuando vivía acompañada, y lo peor era que me había acostumbrado a esa soledad. Me acerqué al mostrador y pasé los dedos sobre la superficie fría del mármol. Pensé en la mujer que yo había sido al abrir la panadería, tan fuerte, soñadora, valiente, y luego pensé en la mujer que me había convertido al convivir con personas que no valoraban nada de lo que hacía. Era momento de recuperar a la primera. No sabía exactamente cómo ni cuándo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía que elegir por mí y que esa elección no podía esperar más porque si algo me quedó claro después de aquella noche, es que el amor, sin respeto, solo es una prisión disfrazada. Y yo ya no quería vivir encarcelada. Aquel mismo día, después de cerrar la panadería y despedir a mis empleados, regresé a casa con una sensación extraña en el pecho, como si algo invisible me empujara a abrir los ojos de una vez por todas. No estaba segura de qué buscaba exactamente, pero había un presentimiento persistente, casi insoportable, que me decía que la humillación de la noche anterior no era el único problema. Algo más se escondía detrás de todo aquello, algo que yo había pasado por alto durante demasiado tiempo. Entré a la casa,
y la encontré en silencio. Camila estaba en su habitación, como siempre, y mi esposo aún no regresaba. Me dirigí al despacho donde guardábamos los documentos importantes y me senté frente al escritorio. Al principio pensé que solo estaba intentando ordenar mis pensamientos, pero mis manos comenzaron a abrir cajones, revisar papeles, buscar algo que ni siquiera sabía nombrar. Era como si mi intuición finalmente hubiera despertado después de años dormida. Encendí nuestra computadora, la misma en la que ambos revisábamos las cuentas del hogar y el negocio. Introduje la clave y abrí la banca en línea. Lo que vi al principio parecía normal, pero cuando empecé a revisar movimientos pasados, mi corazón dio un salto. Había extracciones de efectivo hechas en horarios en los que yo siempre estaba trabajando, montos considerables han repetidos, han semanales. También encontré pagos en tiendas de Polanco, boutiques, donde yo jamás había comprado nada, porque prefería invertir en la panadería o en mejorar la casa. Sin embargo, allí estaban compras de ropa de diseñador, perfumes caros, accesorios que yo nunca había visto, ni en el closet de Camila, ni en el mío. Mi respiración comenzó a acelerarse, pero aún así seguí revisando. Una parte de mí quería cerrar la computadora y fingir que no había visto nada. Otra, más fuerte, más cansada, me obligaba a seguir adelante. Entonces, los vi, pagos recurrentes a un lugar llamado Hotel Aurora, siempre por la tarde, siempre en horas en las que yo estaba en la panadería o en reuniones con proveedores. Primero pensé que debía ser un error, alguna confusión administrativa, pero no, estaban allí, mes tras mes. Lo peor fue notar que, a medida que yo trabajaba más horas en el negocio, las visitas al hotel eran más frecuentes. Me quedé mirando a la pantalla como si el monitor pudiera darme explicaciones. Mi mente intentaba negarlo, pero mi estómago sabía la verdad. Alguien estaba gastando mi dinero en cosas que no tenían nada que ver con el hogar. Y ese alguien no era difícil de imaginar. Me llevé las manos al rostro, respiré hondo y traté de calmar mis pensamientos. Con cada factura, con cada retiro, un panorama oscuro se formaba frente a mí. No podía creer que hubiera sido tan ciega. Había confiado, había entregado todo, y a cambio tenía una casa donde nadie me respetaba, una hijastra que se burlaba de mí, y un esposo que no movía un dedo para defenderme. Pero había algo más perturbador que la traición financiera. Era la sensación de que esos gastos ocultos estaban conectados entre sí a las compras de lujo, los retiros en efectivo, las reservas en el hotel. Todas esas piezas se acomodaban como un rompecabezas siniestro que me hacía arder el pecho. Y aunque todavía no podía verlo completo, sabía que la imagen final sería devastadora. Seguí revisando y me encontré con varios recibos antiguos, pagos diversos, mensualidades de gimnasio, gastos personales que yo no había autorizado. En algunos, la firma parecía la de mi esposo. En otros, simplemente eran cargos automáticos que jamás había notado. Me di cuenta de que llevaba años pagando cosas de las que no tenía idea. Años. Me levanté del escritorio y empecé a caminar por la casa. Cada paso resonaba en el suelo, como si la casa misma me recordara lo muda que había sido. Toqué la mesa del comedor, donde aún quedaban rastros de la cena de la noche anterior, y por un momento sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo pude permitir que llegáramos a esto? Pensé, porque lo cierto era que yo siempre había evitado los conflictos. Pensaba que manteniendo la calma, todo mejoraría, pero en lugar de mejorar, mis silencios se convirtieron en permisos. Mis dudas se transformaron en luz verde para que otros tomaran lo que quisieran. Y esa noche, mientras miraba los restos del mantel arrugado, comprendí que el cariño no se construye a base de sacrificios unilaterales, que el amor, para ser real, necesita reciprocidad. Me dirigí a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban ligeramente. Recordé los años en los que intenté ser una figura materna para Camila, comprándole lo que necesitaba, apoyándola en sus proyectos, intentando crear un puente que ella nunca quiso cruzar. Y ahora que veía nuestras cuentas en detalle,
entendía que yo no solo había tratado de ganarme su cariño, también había financiado una vida que ella y mi esposo disfrutaban mientras yo trabajaba sin descanso. Me recargué en la encimera, tratando de ordenar mis emociones. Estaba jarrida, sí, estaba enfadada, también, pero por encima de todo, estaba cansada. Cansada de ser la única que daba, de ser la única que se partía el alma por mantener una familia que no actuaba como familia. Me senté en la sala y observé la puerta de entrada. Pensé en mi esposo regresando, dejando sus llaves en la mesa, saludándome con la misma normalidad de siempre. La idea me provocó un escalofrío. ¿Cómo podía actuar con tanta tranquilidad mientras gastaba dinero a mis espaldas? ¿Cómo podía mirarme a los ojos cada mañana? No sabía si lo que sentía era enojo o decepción. Quizás era una mezcla de ambas cosas. Lo que sí sabía era que ya no podía ignorarlo. Aquellos movimientos bancarios no eran simples descuidos, eran señales, advertencias que yo nunca había querido ver. Volví al despacho Ann, esta vez con más decisión. Tomé otro montón de papeles y los ordené por fechas. Revisé recibos, comparé montos, organicé todo como si estuviera armando un caso, porque, en el fondo, eso estaba haciendo, construyendo la verdad que me habían negado durante años. Después de casi 2 horas revisando, tenía una carpeta llena de inconsistencias, retiros inexplicables, pagos a lugares sospechosos, compras de lujo. Era demasiado para ignorar y demasiado doloroso para aceptar. Me quedé viendo la carpeta un largo rato. Era como mirar una radiografía de mi vida matrimonial y darme cuenta de que, por dentro, todo estaba fracturado. Me levanté y me acerqué al espejo del pasillo. Me vi a mí misma, con el rostro cansado, pero con una firmeza que hacía mucho no reconocía. No era la mujer que lloraba en silencio para evitar conflictos. No era la esposa que aceptaba disculpas vacías. Era otra Ann, una mujer que, por primera vez en años, empezaba a elegir la verdad antes que la comodidad. Y en ese momento lo supe. Necesitaba respuestas y las iba a encontrar, fuera cual fuera el costo, porque cuando una mujer abre los ojos después de años de ceguera emocional, nada puede detenerla. Y yo acababa de abrirlos por completo. Los días siguientes se volvieron una especie de rutina silenciosa en la que yo actuaba como si nada hubiera cambiado, aunque por dentro sentía que caminaba sobre un volcán a punto de estallar. Me despertaba temprano, iba a la panadería, atendía pedidos, saludaba a clientes, todo en apariencia igual que siempre. Pero cada movimiento mío estaba sostenido por una tensión que nadie más percibía. Era como si mi vida se hubiera partido en dos, la que seguía funcionando por inercia y la que estaba intentando abrir los ojos a una verdad implacable. Después de descubrir los retiros sospechosos, las compras de lujo y los pagos al hotel, la duda empezó a devorarme por dentro. Necesitaba comprobar si mis sospechas eran reales. No quería seguir viviendo en el engaño ni en la ingenuidad. Quería ver con mis propios ojos lo que estaba sucediendo cuando yo no estaba en casa. Una tarde, después de pensarlo durante horas, tomé la decisión. Compré una cámara pequeña, discreta, una de esas que parecen un simple adaptador de corriente. Nadie sospecharía nada. También compré otra para la entrada principal. Si alguien entraba o salía, yo lo sabría. No era algo que jamás pensé necesitar, pero ya no podía seguir confiando a ciegas en personas que habían demostrado no merecerlo. Al llegar a casa, instalé la cámara de la entrada en menos de 5 minutos. Nadie notaría la diferencia. La otra, más pequeña, la coloqué en la sala, justo en el mueble donde siempre dejábamos las llaves. Desde ahí podía ver todo el espacio principal, a las escaleras, el pasillo hacia los cuartos, la cocina. Si había movimientos inusuales, los vería sin problema. Sentí un nudo en el estómago mientras terminaba de configurarla. No quería convertirme en una mujer desconfiada, pero entendí que la confianza no podía sostenerse sola cuando los hechos la aplastaban. Esa noche, mi esposo volvió tarde,
más tarde de lo habitual. Me dio un beso en la mejilla, casi automático, como si fuera un gesto aprendido. Dijo que había tenido una reunión larga. Yo solo respondí con un entiendo, cuidando que mi voz sonara tranquila. No quería levantar sospechas no, todavía. Lo observé de reojo mientras se quitaba la corbata y dejaba su maletín sobre la mesa. Todo parecía normal, demasiado normal. Y ese exceso de normalidad se sentía como una alarma silenciosa. Al día siguiente, antes de salir hacia la panadería, revisé las grabaciones desde mi celular. No esperaba encontrar nada tan pronto, pero aún así, quería comprobar que todo estuviera funcionando correctamente. Y entonces lo vi a las 8:30 de la mañana, apenas 20 minutos después de que yo había salido. Camila bajó las escaleras con su celular en la mano. Revisó la sala y se asomó por la ventana como si estuviera esperando a alguien. Mi corazón comenzó a latir más rápido. A las 8:40, la cámara de la entrada registró a una mujer entrando a la casa con una llave. No era mi vecina, no era ninguna tía, no era nadie que yo hubiera visto antes, hasta que reconocí su rostro a Marisol, la mejor amiga de mi esposo. Una mujer a quien yo siempre había recibido con amabilidad, la misma que me aconsejaba ser paciente con Camila, la misma que decía que el matrimonio era de altas y bajas. Era ella con una llave, entrando como si la casa fuera suya. Me quedé congelada frente a la pantalla. La cámara de la sala la captó dejando su bolso sobre el sofá y mirando hacia las escaleras. En cuestión de segundos, mi esposo apareció bajando desde el segundo piso. Vestía ropa casual, no la ropa de trabajo con la que había salido esa mañana. Venía sonriendo. Ann se acercó a ella. La abrazó como a alguien que no teme ser visto. Yo no podía creer lo que veía. Mi esposo, en mi casa, con la llave que yo misma había mandado duplicar hace meses para situaciones de emergencia, recibiendo a otra mujer como si fuera su hogar compartido, como si lo nuestro, lo que habíamos construido, no significara nada. Los vi caminar juntos hacia las escaleras. Él le acarició la espalda. Ella rió y después desaparecieron en el pasillo que conducía a nuestro cuarto. Amy, sentí un calor extraño subirme al rostro, una mezcla de rabia y vergüenza. No lloré, no pude. Era como si mi cuerpo hubiese quedado paralizado. Le seguí con la mirada a través de la pantalla, como si no perteneciera a mi propia vida, como si estuviera viendo la historia de otra mujer. Pero no, Ann era la mía. Era mi traición y estaba grabada con nitidez. A los pocos minutos, otro sonido apareció en la grabación. Camila bajó las escaleras con total naturalidad. Revisó la sala, tomó una bebida del refrigerador y se acomodó en el sillón. Ni siquiera parecía sorprendida por la presencia de Marisol. Eso fue lo que más me dolió. No la infidelidad, no la mentira, sino la complicidad de la chica a la que yo había intentado cuidar tantos años. A las 9 en punto, se oyó una carcajada proveniente del segundo piso. Camila levantó la vista hacia la escalera, sonrió y dijo con un tono completamente casual: ¿Quieren que apague la cámara del pasillo? Yo sentí como si alguien me hubiera clavado una daga en el pecho. No solo lo sabían, no solo lo permitían, lo disfrutaban, lo compartían, lo protegían. Mi esposo respondió algo que la cámara no captó, pero lo suficiente para que Camila se levantara, subiera unos escalones y desconectara la pequeña cámara del pasillo que usamos para seguridad. Sabía perfectamente dónde estaba. Ann sabía cómo apagarla. Había aprendido a eliminar mis ojos sin que yo lo supiera. La rabia no fue inmediata. Primero vino un vacío profundo, un hueco en el estómago, como si algo dentro de mí se hubiera desprendido. Después vino una claridad fría, lúcida, casi clínica. No grité, no temblé, no derramé una sola lágrima. Me quedé en silencio en la oficina de la panadería, expirando lentamente, sintiendo como algo dentro de mí, algo que yo pensé que ya estaba muerto desde hace tiempo, despertaba con una fuerza que me sorprendió. No iba a enfrentar a nadie esa noche. No iba a caer en el juego del dramatismo,
ni en las excusas preparadas, ni en las lágrimas falsas. Ah, no. Algo dentro de mí decía que ese no era el momento. Lo que necesitaba ahora no era una discusión. Era método en precisión, en pruebas en estrategia y sobre todo recuperar mi dignidad. Seguí revisando grabaciones de días posteriores y lo que encontré solo confirmó mis sospechas. A mi esposo y Marisol venían a la casa varias veces por semana. Algunas veces Camila los recibía, otras veces ella simplemente se hacía la desentendida. Una vez incluso preparó café y lo llevó al cuarto mientras ellos estaban adentro. La pantalla mostraba todo con una claridad insultante. Yo observaba en silencio. Guay, cada escena, cada mínimo gesto, cada sonrisa compartida, me alejaba un poco más del dolor y me acercaba a una determinación fría, calculada. Llevaba años viviendo en una mentira, pero ahora tenía la verdad en mis manos, y con esa verdad podía hacer algo que nunca me había atrevido, a decidir por mí misma, sin miedo, sin culpa. Apagué el celular, cerré la carpeta con las grabaciones y me quedé mirando la ventana de la panadería. Afuera, la vida seguía como siempre, autos pasando, gente caminando, niños riendo en la acera, y yo, sentada en mi pequeña oficina, sentía que por primera vez en muchos años había recuperado algo que creí perdido, la capacidad de ver la realidad tal como era, sin adornos, sin excusas. En ese momento lo supe con absoluta claridad. Lo que venía después no sería una explosión emocional, sino una transformación silenciosa, una que nadie vería venir. Porque cuando una mujer descubre la verdad en la oscuridad más profunda, no vuelve a ser la misma. Nunca en mi vida había hecho una cita con un abogado. Siempre pensé que esas cosas eran para conflictos lejanos, para personas envueltas en problemas serios o pleitos interminables. Jamás imaginé que un día me vería atravesando la puerta de un despacho jurídico con una carpeta llena de pruebas contra mi propio esposo, contra la persona con la que había compartido años, sueños, planes y decepciones. Sin embargo, ahí estaba yo, con el corazón todavía golpeando fuerte, pero con una serenidad que no sabía que poseía. El despacho estaba en una oficina sobria, decorada con tonos grises y madera oscura. El abogado, un hombre de unos 50 años, mirada aguda y voz firme, me recibió con un apretón de manos profesional. Me pidió que tomara asiento. Yo coloqué la carpeta sobre su escritorio sin decir una palabra. Él la miró, levantó una ceja y preguntó, ¿es delicado? Muy. Respondí. Comenzamos revisando todo as gravaciones, los movimientos bancarios, los comprobantes de compras, las reservas del hotel. Cada documento, cada minuto de video agregaba una pieza más al rompecabezas de traición que había descubierto. El abogado no parecía sorprendido, quizás estaba acostumbrado a ver historias similares, pero yo sí noté una chispa particular en su mirada cuando terminó de revisar todo. Usted tiene un caso sólido, dijo con tono seguro. ¿Y eso qué significa exactamente? Reagan. Significaba que, primero, la casa estaba a mi nombre. Yo la había comprado con mis ahorros, y aunque durante años había permitido que mi esposo opinara sobre las remodelaciones y los gastos del hogar, legalmente no tenía ningún derecho sobre la propiedad. Significaba también que todas las transferencias, retiros y compras efectuadas sin mi autorización podían considerarse abuso financiero dentro de un matrimonio. Y por último, que con las pruebas de infidelidad reiterada, tenía la posibilidad de pedir un desalojo con carácter urgente. Si usted quiere proceder, continuó él, lo más recomendable es seguir reuniendo evidencia por unos días más. En 3 o 4 eventos adicionales serán suficientes. No confronte todavía, no cambie su comportamiento, no levante sospechas. Hay que hacerlo bien. Asentí. Era extraño escuchar sobre mi vida como si fuera un caso policial, pero también era liberador. Por primera vez sentí que no estaba sola. El abogado abrió un cuaderno
y comenzó a trazar un plan paso a paso. Parecía un mapa hacia mi libertad. Primer paso, congelar todas las tarjetas adicionales. Camila y mi esposo tenían tarjetas a mi nombre. Esas tenían que desaparecer. Segundo paso, cerrar la cuenta conjunta. El abogado me explicó que no necesitaba avisar. Bastaba con presentarme al banco y solicitar el cierre inmediato. Esa cuenta había sido siempre un agujero sin fondo. Tercer paso, cambiar las contraseñas de la banca en línea y de todos mis servicios financieros. No era agresión, era protección. Cuarto paso, preparar la orden de desalojo. Para eso, necesitábamos completar las grabaciones y organizar toda la evidencia en un expediente impecable. Cuando terminó de explicar, me quedé callada un momento, no porque dudara, sino porque estaba asimilando algo que me costaba aceptar. Yo tenía poder, siempre lo había tenido, pero había permitido que otros me convencieran de que no. Había dejado que el miedo, la costumbre, la necesidad de paz me hicieran más pequeña. Pero ahora, eso se había acabado. Voy a hacerlo, dije finalmente. El abogado asintió como si hubiera estado esperando exactamente esa frase. Necesito que sea fuerte, dijo. No se deje manipular, no se deje intimidar a mí. Levanté con una mezcla extraña de dolor y determinación. No estaba buscando venganza, no quería destruir a nadie, solo quería recuperar mi vida, mi dignidad, mis años. Esa tarde, mientras regresaba a la panadería, decidí que no iba a cambiar mi comportamiento en casa. Iba a seguir actuando como la esposa tranquila, la mujer confiada, la que no sospechaba nada. Tenía que mantener esa ficción para que la verdad pudiera trabajar a mi favor en silencio. Cuando Camila estaba en la sala, mirando su celular, con esa expresión aburrida y altiva que ya le conocía de memoria. No levantó la vista cuando entré, ni siquiera saludó, y era normal, y esa normalidad, por primera vez, dejó de herirme. Subí al cuarto y encontré a mi esposo revisando documentos. Me dijo que había tenido un día pesado. Le preparé café. Le pregunté cómo se sentía. Todo igual que siempre. Pero yo ya no era la misma. Y él no lo sabía. Mientras él hablaba sobre trabajo, yo pensaba en lo irónico que era. Él llevaba semanas, quizá meses, viviendo una doble vida. Y sin embargo jamás sospechó que yo pudiera estar viéndolo todo. Me sorprendía lo poco que me conocía. Incluso después de tantos años, de alguna manera, él había llegado a creer que yo era incapaz de reaccionar, incapaz de enfrentar la verdad, tal vez porque yo misma lo había permitido. Esa noche actué normal, preparé la cena, lavé los platos. Camila bajó tarde, mencionó algo sobre salir con amigas y se fue sin esperar mi respuesta. Todas esas pequeñas rutinas que antes me desgastaban, ahora solo eran parte de un guión que necesitaba mantener. Al día siguiente, comencé con el plan. Fui al banco a primera hora. La empleada me pidió identificación, revisó el sistema y procedió a cancelar las tarjetas adicionales. Ya no podrían usar mi dinero. Después solicité el cierre de la cuenta conjunta. La empleada me preguntó si deseaba transferir los fondos a mi cuenta personal. Asenté. En menos de 15 minutos, la cuenta dejó de existir. Cuando terminé, sentí un alivio tan grande que tuve que sentarme antes de salir. Era como si hubiera pasado años respirando bajo el agua y por fin hubiera logrado salir a la superficie. Después, cambié mis contraseñas, cada una desde la banca móvil hasta los servicios básicos. Por primera vez, todo volvía a estar bajo mi control. Durante los siguientes días, seguí reuniendo evidencia. No fue difícil. Mi esposo y Marisol estaban demasiado confiados, demasiado acostumbrados a moverse en mi casa como si fuera suya. Las cámaras grabaron otras visitas, nuevos encuentros en risas, en caricias, y siempre, de una forma u otra, la presencia silenciosa de Camila, facilitando, cubriendo, encubriendo. Pero yo no me inmuté. Cada mañana los saludaba como siempre,
Cada noche preparaba la cena. Cada fin de semana limpiaba la casa y respondía preguntas sobre la panadería. Mi comportamiento era tan impecable que incluso mi esposo comenzó a relajarse más, como si supiera que nada iba a cambiar. No tenía idea de lo que venía. Una noche, mientras tomábamos café, me dijo: últimamente te he visto cansada. ¿Todo bien en la panadería? Lo miré fijamente, analizándolo como si fuera la primera vez que veía su rostro. Ese hombre que un día me enamoró, que me hacía sentir acompañada, que me prometió construir una vida juntos, ese hombre, ahora, era un extraño. Y en ese instante, entendí algo muy claro. Estábamos teniendo dos conversaciones diferentes. Él hablaba desde la mentira, yo desde la verdad. Y la verdad siempre gana, siempre. En una semana después, cuando ya tenía todas las pruebas necesarias, volví al despacho del abogado. Él revisó todo con atención y me dijo: está lista, podemos proceder. Firmé los documentos con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Eran papeles que representaban el fin de una etapa dolorosa, pero también el inicio de otra mucho más libre. La orden de desalojo se emitiría en cuanto él diera la señal. Solo faltaba elegir el momento. ¿Cuándo quiere que actuemos?, preguntó. Sonreí, una sonrisa tranquila, una que venía del alma. Cuando estén más cómodos, respondí. Quiero que sea inesperado. El abogado asintió. Será contundente. Salí del despacho con el viento golpeando suavemente mi rostro, y por primera vez en muchos años me sentí viva, segura, firme. No era venganza, era justicia. El día elegido llegó sin anunciarse, como llegan las tormentas fuertes, con un aire pesado que advierte que algo está a punto de romperse. Desde temprano sentí una tensión diferente en el ambiente, un presentimiento que no me abandonó, ni siquiera mientras atendía la panadería. Preparé la masa, saludé a los clientes y revisé pedidos, pero cada movimiento mío estaba acompañado por una certeza silenciosa. Hoy todo cambiaría. El abogado había organizado todo con precisión. Acordamos que él y dos testigos, ambos profesionales certificados, llegarían conmigo a casa en el horario en que, según las grabaciones anteriores, mi esposo y Marisol solían encontrarse. Era martes, un martes cualquiera para el mundo, pero no para mí, Ann. Para mí, era el día en que mi vida finalmente dejaría de ser un espejismo sostenido a base de silencios. Cuando salí de la panadería, mis manos estaban frías, pero no de miedo. Era algo más parecido a la lucidez extrema, esa que solo aparece cuando uno ya no tiene nada que perder. El abogado me esperaba en su auto, acompañado de los testigos. Subí sin decir una palabra. Nadie habló durante el trayecto. El silencio parecía más sólido que el concreto de las calles por donde pasábamos. Al llegar a mi casa, estacionamos unos metros antes. Respiré hondo, miré la puerta que durante años había considerado mi hogar. Ese mismo umbral que tantas veces crucé, con esperanza, con consentio, con ilusión o con decepción, ahora se convertía en el lugar donde la verdad se revelaría sin máscaras. ¿Lista?, preguntó el abogado. Asentí. Avancé hacia la puerta con pasos firmes. Inserté la llave con calma, la giré, y entonces entré. Lo primero que escuché fue risa, no una risa inocente, sino ese tipo de risa despreocupada, íntima, que solo se comparte con alguien que se siente cómodo, protegido y confiado en que nadie va a interrumpir. La casa olía a perfume, uno de esos fuertes, dulzones, que jamás uso, el tipo de aroma que anuncia una presencia que no debería estar ahí. Bajé la vista y vi dos tazas en la mesa de la sala. Una tenía lápiz labial color vino. No era mío. Nada de eso me sorprendió. Ya lo había visto en las grabaciones, pero verlo en persona, sentirlo, escuchar los sonidos, eso era diferente. Era como si la mentira tuviera ahora cuerpo, olor, temperatura. Camila estaba en la cocina, recargada en la barra,
comiendo papas fritas mientras miraba su celular. Pensé que se sobresaltaría al verme entrar, pero no. Alzó la vista apenas un segundo, como si mi presencia fuera una simple molestia, y después volvió a mirar la pantalla. Ese descaro me confirmó algo. Ella estaba acostumbrada a esta escena, esta rutina, No dije nada, no todavía. Subí las escaleras sin apuro. Cada paso resonaba en la madera como un martillo golpeando el corazón hueco de la casa. El abogado y los testigos venían detrás de mí, documentando todo con seriedad. Abrí la puerta de mi cuarto con la misma suavidad con la que se abre la tapa de una caja, que uno sabe que contiene algo podrido, y ahí estaban, mi esposo y Marisol, en mi cama, cubiertos apenas por una sábana, congelados en mitad de un abrazo que no tenía nada de inocente. Ella soltó un grito ahogado. Él palideció de inmediato. Yo, en cambio, no sentí nada, ni rabia ni sorpresa, ni tristeza, solo una paz extraña. Una paz que llega cuando el dolor deja de doler porque ya lo has llorado por dentro demasiado tiempo. Ya no tienes que fingir, dije con una voz tan tranquila que hasta a mí me sorprendió. Todo está grabado. A mi esposo abrió la boca, balbuceando palabras que no tenían forma. Marisol intentó cubrirse, como si eso pudiera esconder la verdad que ya había quedado expuesta. Yo los miré con esa calma que solo tienen los que ya han perdido su miedo. Fue entonces cuando escuchamos pasos apresurados en el pasillo. Camila apareció en la puerta, los ojos abiertos de par en par. Pero no por vergüenza, Anón, por ira. Tú arruinaste todo, gritó señalándome. ¿Por qué entras sin avisar? La ironía fue tan absurda que casi me hizo reír. Ancasia la miré directamente, sin desviar la vista. Yo no arruiné nada. Tú lo encubriste todo. Camila abrió la boca para decir algo más, pero el abogado dio un paso al frente. Con voz clara, firme, profesional, anunció: tenemos evidencia suficiente para proceder. Aquí está la orden. Sacó los documentos y los colocó sobre la cómoda. Mi esposo se levantó de golpe, aún envuelto en la sábana, y empezó a decir que era un malentendido, que no sabía qué estaba pasando, que yo estaba exagerando, la típica reacción del que ha vivido tanto tiempo en la impunidad, que cree que siempre podrá salirse con la suya. No necesito escuchar más, dije. Ya vi todo lo que tenía que ver. A Marisol comenzó a llorar, no por arrepentimiento, sino por miedo. Lo supe de inmediato. La gente no llora igual de culpa que de miedo. Ella temblaba por las consecuencias, no por el daño causado. Camila, en cambio, estaba roja de furia. No puedes hacer esto. Es nuestra casa también. Me volví hacia ella con una tranquilidad que la descolocó. Esta casa está a mi nombre, y tú lo sabes. Ann se quedó callada por un segundo. La máscara de superioridad se fragmentó apenas un poco, lo suficiente para dejar ver algo parecido al pánico, pero solo un poco. Mi esposo intentó acercarse. No tomes decisiones apresuradas, dijo. Podemos hablarlo, podemos arreglarlo. Lo miré con tanta indiferencia que él mismo dio un paso atrás. ¿Arreglar qué?, pregunté. ¿La infidelidad? ¿El dinero que tomaste sin permiso? ¿Las mentiras? ¿O la complicidad de tu hija? Él tragó saliva, incapaz de responder. El abogado intervino de nuevo. Tienen 48 horas para desalojar. 48. Después de eso procederemos. Legalmente el silencio que siguió fue pesado, casi sofocante. Solo se escuchaba la respiración agitada de Marisol y el temblor de furia contenida en Camila. Yo bajé las escaleras despacio, dejando que cada paso marcara el final de una etapa. Al llegar a la planta baja, me detuve en la sala, miré alrededor. Ese espacio que había limpiado tantas veces, decorado, cuidado, ahora me parecía ajeno, como si nunca hubiera sido realmente mío. Minutos después, el abogado y los testigos bajaron detrás de mí ahí. Mi esposo seguía discutiendo con ellos en el pasillo. Camila gritaba que yo era injusta. Marisol lloraba diciendo que había sido un error, pero para mí ya no había ruido, solo claridad. Cuando llegué a la puerta,
Sentí algo que no había sentido en años en ligereza, como si finalmente hubiera dejado un peso enorme atrás. Puse la mano en el picaporte, respiré hondo y salí. Y por primera vez desde que me casé, caminé sin temblar, sin dudas, sin miedo, porque a veces perderlo todo es la única manera de recuperarlo todo. Los 2 días siguientes fueron un torbellino extraño de silencio, movimientos apresurados y puertas cerrándose. No hubo gritos, no hubo confrontaciones dramáticas, solo una atmósfera pesada, casi irrespirable, que envolvía la casa mientras mi esposo y Camila recogían sus pertenencias. Durante años pensé que, si algún día llegábamos a una separación, el dolor me partiría en dos. Pero mientras los observaba meter ropa en maletas y esconder miradas de vergüenza, entendí que lo verdaderamente desgarrador había sido vivir a su lado sin que me vieran. No me acerqué a ellos, no pregunté a dónde iban, no ofrecí ayuda. Ann ya había dado suficiente, más que suficiente. Ahora era su turno de enfrentar la vida con los recursos que les quedaban, que no eran muchos, porque la generosidad siempre había sido mía, no de ellos. El segundo día, por la tarde, me encontré a Camila en la sala, mirando fijamente un par de cajas sin saber cómo cerrarlas. Tenía el rostro endurecido, pero los ojos rojos. No sé si era rabia o miedo, quizá ambas. Me di cuenta, por primera vez, de que bajo esa coraza arrogante había una muchacha que nunca aprendió a vivir sin depender del esfuerzo de otros. Nos miramos unos segundos que parecieron eternos. Ella tragó saliva. No necesito nada de ti, dijo. Aunque su voz tembló ligeramente, no respondí. No valía la pena. Unas horas después, escuché la puerta principal cerrarse por última vez. Detrás de ellas, la casa quedó en un silencio tan profundo que parecía tener eco. Me senté en el sofá, sola, rodeada por un vacío que no sabía si era tristeza o liberación. Pero poco a poco, mientras dejaba que el silencio se asentara, me di cuenta de que no era vacío, era espacio, espacio que por fin me pertenecía. Esa noche dormí de un solo tirón. No recordaba la última vez que algo así había pasado. Los días siguientes estuvieron llenos de trámites, decisiones y nuevos comienzos. El abogado se encargó de las demandas civiles relacionadas con el uso indebido de mis cuentas. Yo solo debía asistir a firmar documentos y presentar pruebas. Todo transcurrió con una frialdad administrativa que contrastaba con la intensidad emocional de lo vivido. Pero quizá esa frialdad era necesaria. Era como si el sistema me estuviera devolviendo poco a poco lo que me habían quitado. Mi esposo, enfrentándose a cargos por el uso de recursos sin autorización, no tuvo más remedio que aceptar un acuerdo en devolver cada centavo. Marisol, por su parte, no corrió con mejor suerte. Su esposo, un hombre muy recto, según siempre contó ella misma, inició los trámites de divorcio, apenas supo lo ocurrido. La noticia me llegó por terceros, y aunque una parte de mí sintió compasión, otra parte simplemente pensó, cada quien recoge lo que siembra. Camila también tuvo consecuencias. Sin mi apoyo económico, tuvo que darse de baja de la universidad por un semestre. Me enteré por una amiga en común. No sentí satisfacción, no sentí venganza, solo pensé en lo irónico que era, que la persona que más me despreciaba se había apoyado toda su vida en el trabajo de mis manos. A veces, la vida tiene formas muy curiosas de enseñar lecciones. Una semana después, recorrí la casa en silencio, habitación por habitación. Miré las paredes, los muebles, cada rincón lleno de recuerdos que ahora estaban teñidos de una tristeza gris. Esa vivienda ya no era un hogar, era un museo de heridas, un recordatorio de todo lo que había soportado. Así que tomé una decisión en venderla. Cuando el agente inmobiliario me dio la cifra estimada, asentí sin siquiera pensarlo 2 veces. Me preguntó si quería despedirme de la casa antes de entregarla, pero no, me había despedido desde el día que la puerta se cerró detrás de ellos. No tenía por qué volver a mirar atrás. Con el dinero de la venta,
Compré un departamento pequeño, luminoso, en un barrio tranquilo. El primer día que dormí allí, sentí algo parecido a lo que sienten los árboles después de una poda drástica, en una mezcla de fragilidad y alivio, de miedo y libertad. Anne estaba sola, pero era la primera vez en mucho tiempo que esa soledad no dolía, sino que liberaba. Mientras mi vida personal se reordenaba, la panadería florecía de una manera inesperada. Un cliente habitual, dueño de una cadena de cafeterías muy concurrida, me propuso una colaboración fija: surtirles pan recién horneado todas las mañanas. Acepté. Esa decisión duplicó mis ingresos en un mes. Tal vez la vida sabía lo que hacía cuando cerraba puertas, necesitaba abrir otras. Con ese impulso económico, decidí inscribirme en un curso de administración de negocios. Siempre había soñado con profesionalizar la panadería, crear una marca sólida, desarrollar recetas nuevas, incluso enseñar algún día, pero durante años mis prioridades se habían visto ahogadas por los problemas en mi casa. Ahora, no, ahora era mi tiempo. En los noches, después de cerrar la panadería, me sentaba frente a la laptop con una taza de té y estudiaba. Aprendía sobre costos, estrategias, expansión, marketing gastronómico. Cada clase era como colocar un ladrillo nuevo en los cimientos de una vida que por fin me pertenecía de verdad. Los profesores solían decir que yo tenía talento natural para los negocios. Antes, esas palabras quizás me habrían parecido exageradas. Ahora, en cambio, las recibía con el corazón abierto, porque por primera vez me sentía capaz de crecer, capaz de sostenerme a mí misma, sin el peso de nadie más. Una tarde, mientras terminaba de revisar inventarios, me quedé observando la panadería en silencio. Las vitrinas iluminadas, los panes dorados, el aroma a canela que se mezclaba con el murmullo de los clientes. Por primera vez, comprendí algo que antes no había visto con claridad. En este lugar, yo siempre había sido libre. Aquí nadie me humillaba, nadie menospreciaba mis logros, nadie discutía mis decisiones. Este era mi mundo, el único espacio donde yo siempre había sido respetada. Y sin embargo, había vivido años pensando que mi valor dependía del hogar que intentaba sostener a la fuerza. Qué irónico, aunque triste, qué liberador darse cuenta a tiempo. Miré mi reflejo en el vidrio del mostrador. La mujer frente a mí ya no tenía los ojos apagados de meses atrás. Había luz, una luz nueva, firme, la luz de quien ha atravesado un incendio y aún así sigue en pie. Me toqué suavemente la mejilla, como si intentara reconocerme. Volví, me dije en silencio, y no me voy a ir otra vez. Pero la vida siempre tiene formas curiosas de probar nuestra fortaleza. Una noche tranquila, mientras revisaba mensajes sobre pedidos especiales, recibí un texto de un número conocido. No era el de mi esposo, era el de Camila. Decían: perdón, necesito tu ayuda para la universidad. Al principio pensé que era una broma. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos, inmóvil, sin saber si reír o llorar. Esa muchacha que tantas veces me había humillado, que había sido testigo y cómplice de la traición, ahora me pedía ayuda. A mí, a la mujer que ella se encargó de despreciar. Respiré hondo. Recordé su tono aquella noche. No quiero terminar vendiendo pan como ella. Recordé su mirada arrogante. Recordé cómo apagó la cámara del pasillo sin remordimiento. Recordé cómo me gritó que yo había arruinado todo. Pensé mucho antes de responder, pero finalmente escribí solo una frase. Primero, aprende a respetar a quien te tendió la mano. Después bloqueé el número Ann, no por venganza, no por orgullo, sino porque yo también merecía respeto. Y porque ayudar a alguien que no ha aprendido nada solo perpetúa el daño. Semanas después, mientras revisaba planos para renovar la panadería, sentí una emoción nueva, vibrante, casi juvenil. Estaba diseñando una marca propia, una identidad, un renacimiento. El nombre que había elegido era Panadería Alma Fuerte, porque eso era lo que había recuperado a mi fuerza. Una
fuerza silenciosa, madura, forjada en el dolor, pero también en la esperanza. Miré el cartel provisional, aún en papel, y me encontré sonriendo. Ese día entendí algo. No había perdido una familia, no había perdido un matrimonio, no había perdido nada que valiera la pena conservar. Lo que realmente había recuperado era mi vida. A veces en la vida uno cree que para ser fuerte debe aguantarlo todo, que el silencio es una forma de amor, que ceder es una forma de paz. Pero hoy, después de todo lo vivido, he aprendido que ninguna de esas ideas es verdad. El amor no debería doler así. El respeto no debería ser negociable. Guay, la dignidad. La dignidad jamás debe ponerse en manos de alguien que no sabe cuidarla. Yo pasé años creyendo que si daba más, algún día recibiría lo mismo. QC era paciente, sí, era comprensiva. Si me esforzaba lo suficiente, la familia que imaginé iba a existir. Pero la vida tiene una forma muy honesta de mostrarnos las cosas. A lo que no te cuidan, te rompe. Y lo que tú no cuidas de ti, también. Y por eso hoy quiero decirle algo a quien me escucha, especialmente a quienes, como yo, han amado más de lo que fueron amados, a quienes han puesto el corazón donde nunca debió estar, a quienes han entregado todo por miedo a quedarse solos. A la soledad no es el enemigo. El enemigo es perderte a ti mismo mientras intentas retener a otros. No tengas miedo de cerrar puertas, no tengas miedo de dejar ir lo que te duele, no tengas miedo de empezar de nuevo, aunque tengas más años, más cansancio, más cicatrices, porque empezar de nuevo no es fracasar, es elegirte, y a veces esa es la decisión más valiente que un ser humano puede tomar. Yo reconstruí mi vida ladrillo por ladrillo, día por día, y descubrí que la libertad no siempre llega en forma de alegría. A veces llega en forma de silencio, de una casa vacía, de una noche tranquila, de una taza de café que te bebes sin prisa, porque por fin, por primera vez en mucho tiempo, nadie te debe nada. Y tú tampoco le debes nada a nadie. Si mi historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en tu propia vida, en tus propios silencios o en tus propias despedidas, entonces, acompáñame, caminemos juntos este camino de sanación, de fuerza, de dignidad recuperada, porque así como yo pude, tú también puedes volver a empezar. Y si deseas seguir escuchando historias que nos recuerdan que nunca es tarde para volver a levantarnos, te invito a quedarte conmigo. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Que la vida siempre te encuentre con el alma fuerte.